Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a hacer algún resumen de las cosas que estuvieron haciendo la clase pasada y, bueno, por supuesto, agregar algunas cositas más. ¿Sí? Ustedes, una de las cosas que hicieron la vez pasada fue hacer toda una serie de líneas de tiempo eh, en donde tenían que representar algunos periodos geológicos y marcar como algunos eventos, como para empezar a tener alguna dimensión del, de qué se trata esto del tiempo geológico. Al respecto, digamos, hay un par de cosas que me resultan bien importantes. La primera es, eso no son cosas que se tienen que saber de memoria, ni mucho menos. ¿Sí? No se trata de que ustedes tengan esos datos en la cabeza. ¿Sí? En esta materia yo creo que ya a esta altura se habrán dado cuenta. No se trata de saberse nombres de memoria o fechas de memoria. Eso simplemente fue a modo ilustrativo, como para que tengan una idea, como aparte son algunos nombres que a veces aparecen, no sé, cenozoico, paleozoico, mesozoico, son nombres que uno a veces escucha. Bueno, en esa línea de tiempo los pudieron ubicar como para ver, tenerlos ahí a la vista, pero no es que se los tengan que saber de memoria, ni mucho menos. Lo que sí me importa de esa actividad, y eso es el aspecto que vamos a repasar un poquito, que vamos a revisar ahora, lo que sí me importa de esa actividad es que si la hicieron cuidadosamente, la hicieron seriamente, digamos a conciencia, deberían haberse dado cuenta de una cosa, y deberían haberse dado cuenta que era muy difícil ubicar en una misma escala, o sea, era muy difícil usar la misma escala para representar los eventos históricos de los eventos geológicos, ¿no? Cuando tenían que representar, por ejemplo, la pirámide, la construcción de las pirámides o cosas por el estilo, usaban una escala, pero en cuanto querían poner algún dato que implicaba algún acontecimiento geológico o evolutivo de la historia de la vida en la Tierra, ahí les apareció una seria incompatibilidad en la escala. Y ese es el punto importante al que queremos ir, ¿sí? O sea, el hecho de que el tiempo geológico utiliza una escala que es inmensa comparada con nuestras escalas más cotidianas. Entonces, yo armé acá una pequeña animación, digamos, como para que juguemos un poco. Me hice acá una especie de muy tonta línea de tiempo, en donde acá estaría el presente, ¿sí? La actualidad, y a medida que nos corremos en esta línea de tiempo, nos vamos yendo cada vez más hacia el pasado, ¿sí? Entonces fíjense que yo tomé una escala en donde más o menos este pedacito que está acá son unos 200 años, ¿sí? Por supuesto el año de la independencia no fue el año 1800, 1810, pero, o 1816, depende si toman la declaración de la independencia, pero no importa, digamos, en la escala en la que estamos trabajando, fíjense que acá estamos en la actualidad y acá estamos en el año 4000 antes de Cristo, así que en esta terrible escala 20 años de diferencia no se notan, así que es más fácil poner un número redondo para que se entienda, ¿sí? Pero bueno, entonces marqué lo que sería el año cero, toda esta parte de la red, toda esta parte de la línea de tiempo se corresponde a, no sé, los siglos de nuestra historia, ¿no? Acá estará la Edad Media, la Edad Moderna, la época de la independencia, el presente, y todo lo que está antes, o sea, más a la izquierda del año cero, son los años antes de Cristo, ¿sí? Como tenían ahí en los datos, ubiqué, por ejemplo, la construcción de la Gran Pirámide de Giza, unos 2500 años antes de Cristo, ¿sí? O sea, si estamos acá más o menos en el año 2000, digamos de vuelta para hacer números redondos, si estamos en el año 2000 y esto ocurrió en el año 2500 antes de Cristo, significa que acá estamos a 4500 años, hace 4500 años ocurrió esto más o menos, ¿no? Y tomé algunos datos que busqué por ahí, esto lo podríamos discutir un poquitito, a ver si está bien el número o no, pero es como para tener una idea aproximada. Se suele decir que la historia comienza cuando aparece la escritura y que todo lo que ocurre antes de la aparición de la escritura es la prehistoria, ¿no? Esa distinción tiene que ver con que acá es donde empieza el registro escrito, ¿sí? Bueno, y se estima, algunos autores ponen un número, otros autores ponen otro número, pero más o menos podríamos decir que unos 4000 años antes de Cristo, ahí es donde aparece básicamente la escritura, aproximadamente, ¿sí? Entonces podríamos decir que los 6000 años que hay entre la aparición de la escritura y el presente, o sea, 4000 años antes de Cristo hasta 2000 años después de Cristo, estos 6000 años forman, a grosso modo, lo que se suele llamar la historia. Ahora, ¿cómo se relaciona esto
con los periodos anteriores. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver un poco, vamos a hacer evolucionar un poquitito esto. Fíjense, acá todo lo que estábamos viendo recién es esta rayita que está ahí, o sea que acá está representada por este periodo azul. ¿Sí? O sea, acá aparece la escritura. Todo este tiempo que está acá es anterior a la historia, y esta es la época en la que vivió nuestra especie, el Homo sapiens. ¿Sí? O sea, el Homo sapiens aparece en la Tierra hace aproximadamente 400.000 años. Igual que antes, no son datos que se tengan que saber de memoria, es solo para ubicarnos un poquitito. Fíjense que de todo el periodo que vive nuestra especie, el Homo sapiens, la historia ocupa un pedazo bastante pequeño. ¿Sí? Un pedazo bastante pequeño de todo esto. ¿De acuerdo? Bien. Pero acá no se acaba la cosa, porque podríamos irnos un poquito más atrás. Antes del Homo sapiens teníamos algunos antecesores. Los antecesores del Homo sapiens son, digamos así, colectivamente se conocen como los homínidos. Después pueden googlear un poco e investigar un poquitito sobre esto. No es el objetivo de esta materia que sepamos la biología de estas cosas. En Naturales 2 por ahí hablan algo de esto con más detalle. Pero bueno, digamos, nuestros antecedentes antes del Homo sapiens tenemos a los homínidos. No pierdan de vista que esto es toda nuestra historia, ¿eh? Y ahora nos vamos más atrás todavía. Vamos a ver dónde aparecen los homínidos en todo esto. A ver. Fíjense, de vuelta, esta rayita azul que está acá, es esta que está acá, es toda nuestra historia. Acá empieza la escritura. Todo esto es el periodo en el que vivió nuestra especie. Y todo esto que está acá atrás es periodo donde podemos rastrear algunos antecesores evolutivamente cercanos, pero que aún así nos llevan a 2 millones de años hacia atrás en el pasado. Fíjense cómo, acá de vuelta, esta es la historia, acá ya se ve que ni podemos marcar dónde están las cosas de, no sé, de la independencia y eso ya ni se ve en esta escala. ¿De acuerdo? Entonces, esto es como, esta es la historia de nuestra especie, esta es la historia de los parientes más cercanos, digamos, a nuestra especie. Y si nos vamos un poquitito más atrás, un poquitito no, un poco bastante, nos podemos meter en lo que es el primer gran periodo geológico, que es lo que se suele conocer como el Cenozoico. El Cenozoico, acá, el Cenozoico en realidad también incluye esta parte, solamente que lo puse en otro color para distinguir lo que ya teníamos puesto de antes, ¿sí? Pero todo esto que está acá es el Cenozoico. ¿Qué es lo que marca el inicio del Cenozoico? Bueno, en realidad la extinción de los dinosaurios en realidad es lo que marca el final de la época anterior, pero bueno, también la podemos poner como que es el principio de esta. Acá se extinguen los dinosaurios. Fíjense todo el tiempo que pasa. Recuerden que acá es donde aparecen los seres humanos, digamos, el Homo sapiens, aparece acá. Antes de acá no vivía el Homo sapiens. Y acá se extingue, o sea, el último dinosaurio vivió acá y el primer ser humano vivió acá. Y fíjense la cantidad de tiempo que hay en el medio. Recuerden que acá, fíjense que en esta escala que estamos ahora, ya ni siquiera se ve la linita azul que representaba nuestra historia. Ya directamente perdimos de vista la historia. Ya es demasiado pequeña, demasiado insignificante. Y esto es lo que se conoce entonces como el Cenozoico. Bien. Bueno, entonces estábamos acá. Vamos a seguir yéndonos hacia atrás, sigamos agregando estas cosas que ustedes tenían, estos datos que ustedes tenían ahí. Fíjense, nos seguimos yendo más todavía hacia atrás. Acá le agregamos la siguiente era geológica, que es el Mesozoico. ¿Sí? Acá se extinguían los dinosaurios. Fíjense, acá aparecen los primeros dinosaurios. ¿Sí? O sea que el grueso del Mesozoico está ocupado por dinosaurios. Acá al principio del Mesozoico todavía no había dinosaurios. Pero el grueso del Mesozoico está ocupado por dinosaurios. Fíjense, esto es una bestialidad, ¿no? Acá, recuerden de vuelta, había una rayita azul que representaba nuestra historia, había una parte en una especie de violeta cremita muy clarito, muy clarito, que era nuestros antecedentes, digamos, la existencia de nuestra especie. Después estaba este violeta más oscuro que representaba la existencia de los homínidos, que ya no son seres humanos, pero son nuestro pariente anterior, digamos. Es como nuestro grupo de referencia. O sea que en esta escala ya ni siquiera se ven los seres humanos. Acá ya ni siquiera apenas aparecen los parientes más lejanos, digamos, de los seres humanos. ¿Sí? Y fíjense entonces acá, toda la historia de la humanidad está concentrada en una rayita, que está acá, la última rayita sería toda la historia de la humanidad, y fíjense los dinosaurios vivieron desde acá hasta acá, todo esto, o sea, es inconmensurable el tiempo.
Y para que tengamos una comparación con algo que ustedes ya estuvieron trabajando, acá más o menos es donde empieza la separación de Pangea, ¿no? La separación, por ejemplo, de Sudamérica de África, ¿no? Acá empieza la separación de Pangea. O sea que todo lo que sucede de acá en adelante, todo acá ya tiene más o menos los continentes separados, ¿sí? Mientras que lo que sucede acá estaba todavía todo junto, estaba todo Pangea junto. Pero acá no se acaba la cosa, vamos más atrás todavía. El siguiente periodo geológico es lo que se conoce como el Paleozoico, ¿sí? No importa, de vuelta, no es que me interese que se lo sepan de memoria, ni mucho menos. Lo marco simplemente para que vean, acá más o menos se forma Pangea, y entonces en todo este periodo de acá tenemos a un único gran continente que es Pangea, ¿sí? Acá ya se separó y acá todavía no se había juntado, ¿de acuerdo? Fíjense de vuelta, lo mismo que decía hace un rato, acá ya la historia de los seres humanos ni aparece en esta escala, ¿sí? Somos insignificantes en esta historia. Bien, pero lo más interesante es que todo esto que está acá, ¿sí? Estos son, no puse el número, pero estos son más o menos 540 millones de años hacia el pasado, ¿sí? Nos tenemos que ir hacia atrás 540 millones de años para llegar a este punto. Esto todavía es solo una fracción pequeñita de la historia de la Tierra. O sea, todavía nos falta un montonazo de historia. Nos faltan, a ver, unas 9 veces esto para poder llegar al origen de la Tierra, al inicio de la Tierra, ¿sí? Vamos a ver si es la próxima imagen. Efectivamente, aquí estamos. Todo lo que está más atrás que el Paleozoico, ¿sí? Todo lo que viene después, antes del Paleozoico, se llama colectivamente el Precámbrico. Todo esto que está acá es el Precámbrico. Fíjense entonces, en esta escala ya no se ven ni siquiera a nuestros antecesores, o sea, los homínidos de los que hablábamos hace un rato, son apenitas esa liñita que se ve ahí. Ya ni siquiera los Homo sapiens ni nada. La escala de abajo está puesta cada 500 millones de años como para tener una referencia, ¿sí? Y fíjense que acá más o menos hace 3.500 millones de años aparecen las primeras bacterias, o sea, aparecen las primeras formas de vida más o menos organizadas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, fíjense lo que es la bestialidad de la historia del planeta. Y bueno, y acá hace 4.600 millones de años se forma el sistema solar y en ese mismo momento también se forma la Tierra, ¿no? Todo el sistema solar, los planetas, el Sol, todo se formaron más o menos con el mismo proceso, en la misma época, que es hace unos 4.600 millones de años. Entonces, esta terrible escala temporal a nosotros nos deja completamente afuera. Acá ni nos vemos nosotros, ¿sí? En toda la historia del planeta, los seres humanos son insignificantes. Bueno, entonces, ahora, esto que les estaba mostrando recién, no quiero que se queden con los detalles que son menos importantes. No me interesan los nombres, no me interesan los números. Sí me interesa que tengan una idea de la magnitud de la escala temporal que se usa para medir la historia de la Tierra y lo insignificante que es la historia humana al respecto. Un truco que se suele utilizar muchas veces para poder trabajar sobre esto, porque como habrán visto es bastante complicado y más si uno tiene que trabajar con chicos, entender estos tiempos. Un truco que se suele usar es lo que se llama un cambio de escala. Entonces vamos a hacer un pequeño ejemplo sobre qué es esto de hacer un cambio de escala. Fíjense, acá esto es un ejercicio muy pavo, ¿sí? Un clásico de cambio de escala es, por ejemplo, intentar representar una cosa en una escala distinta. Acá entonces, y como hay que entender de qué se trata antes de ponerse a hacerlo en serio, acá les pongo un ejemplo que ustedes podrían trabajar perfectamente con alumnos, ¿no? Fíjense, el truco es más o menos el siguiente, la idea más o menos es la siguiente. Uno dice, bueno, ok, una medida temporal que nosotros más o menos manejamos es el año. Entonces, vamos a intentar hacer un cambio de escala para meter algo en un año. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, tomemos el ejemplo de algo que sí manejamos, la vida de una persona, ¿no? Acá tenemos distintos momentos en la vida de una persona. Supongamos que la vida de esta persona, que podrá haber vivido, no sé, 80, 90 años, supongamos que queremos comprimir los 90 años de vida de esta persona en un calendario, de forma tal de decir, bueno, por ejemplo, el 1 de enero nace y muere el 31 de diciembre. O sea que todo este calendario lo vamos a usar para representar estos 90 años. ¿En qué momento de este calendario les parece que caerían las distintas etapas que están marcadas acá? ¿No? Por ejemplo, no sé,
¿Dónde estará más o menos la mitad de la vida de esta persona en estas imágenes? ¿Sí? Bueno, ya que me adelanto a ustedes podrían pensarlo un ratito, pero yo imagino que más o menos por acá esta imagen debe representar más o menos la mitad de la vida, porque estas son imágenes de cuando todavía es muy joven. Entonces, si esto es más o menos la mitad de la vida, ¿dónde será en el calendario la mitad de la vida? Y será en algún lugar no sé, de por acá, ¿no? Fines de junio, principios de julio. Entonces uno podría decir, listo, la mitad de la vida. Esta foto corresponde a algún momento de julio, no importa el día exacto, estamos haciendo una cosa aproximada. Bueno, corresponde a algún momento de julio, por ejemplo. ¿Sí? Mientras que, no sé, esto que podría ser una adolescencia tardía o una juventud temprana, no sé, pongámosle, yo soy malísimo con las edades, pero eh, ¿qué podría ser esto? No sé, cuando tiene menos de 20 años, ¿sí? Entonces, si tiene menos de 20 años, ya que imaginamos que tenía 80, 90 años, significa que estamos hablando de que acá estamos en la cuarta parte de su vida, ¿sí? Bueno, o sea que la cuarta parte de su vida debe andar más o menos por acá. O sea que esta foto más o menos debe venir en debe representar algún momento de marzo. O la puedo poner en algún momento de marzo. Y esto de la infancia, bueno, será la mitad de esto. Entonces estará, no sé, en algún momento de inicios de febrero, quizás. Nada, no importa el número exacto, lo que les quiero mostrar es una técnica. Es decir, bueno, ok, yo puedo tomar un evento temporal o una sucesión temporal que tiene mucho tiempo, en este caso 90 años, y representarla como distintos momentos de un año. En el caso de la vida de una persona no me hace ninguna diferencia. Acá lo usamos como ejemplo para que la gente entienda la técnica. Pero donde sí me hace una diferencia es usar esta misma técnica con la historia de la Tierra. A eso se lo suele llamar, por ejemplo, el calendario cósmico o el calendario terrestre, ¿no? Que es algo así como decir, comprimo toda la vida de la Tierra, toda la historia de la Tierra en un año calendario. Y digo, bueno, el 1 de enero, a ver, tengo una imagen mejor acá. Digo, bueno, en enero es donde se forma el planeta, ¿sí? Mientras que la actualidad sería el 31 de diciembre, o sea, sería el presente acá, ¿no? En este momento de acá. Y entonces puedo ir diciendo, bueno, que en distintos momentos, acá no nos vamos a poner a ver el detalle, pero en distintos momentos podría ir ubicando distintos eventos, ¿no? La aparición de las primeras células, etcétera, etcétera. Voy marcando las distintas cosas. Diciembre, o sea, la época más cercana, tiene más eventos, tiene más información que los meses anteriores, porque en general tenemos más información de las épocas que están más cercanas. Entonces podríamos ir poniéndola lo mismo que hicimos recién, ¿no? Si uno hiciera esto prolijamente, diría, bueno, acá a partir aproximadamente el 14 de diciembre tenemos Pangea, ¿sí? Se forma Pangea. Alrededor del 26 de diciembre se extinguen los dinosaurios, como para tener algunas ideas, ¿sí? Alrededor del 30 de diciembre se comienza a formar la cordillera de los Andes, o sea, la cordillera de los Andes es algo relativamente reciente comparada con toda la historia del planeta. Y uno podría preguntarse, ok, ¿y en esta escala dónde aparecen los seres humanos? ¿Ustedes dónde se imaginan que aparecerán los seres humanos a la luz de lo que estuvimos charlando recién? Vimos que pasaba un montón de tiempo desde que se extinguían los dinosaurios hasta que aparecían los seres humanos, así que seguro que no va a ser por acá, y resulta que estábamos bien metidos dentro del último día. Entonces, por ejemplo, podemos pasar acá. Este es un reloj que representa las 24 horas, digamos, del último día del año. Veamos en este reloj dónde aparecen los seres humanos. Y fíjense, en este reloj, los seres humanos, es el Homo sapiens, aparece recién a las 11 de la noche, a las 11:30 de la noche, acá. O sea, recién acá aparece el Homo sapiens. Y a las 11 de la noche, 59 minutos, 33 segundos, o sea, hace nada, acá, ahí se construye las pirámides de Egipto. O sea que toda nuestra historia la podemos representar en este pedacito de acá. De vuelta, son distintas formas de trabajar sobre todo con alumnos, cómo construir un poco esta noción de tiempo terrible. Acá la idea, yo se lo estoy contando a ustedes, pero yo apuesto de alguna forma, lamentablemente no tenemos cómo trabajarlo esto en la clase. En la clase ustedes estarían haciendo cosas con esto. Acá, lamentablemente, yo se los cuento y ustedes después tendrán que adaptar estas cosas para trabajarlas con sus alumnos. La idea siempre no es que ustedes lo cuenten, lamentablemente a mí no me queda otra, no es que ustedes lo cuenten, sino que pongan a sus alumnos a trabajar haciendo cosas como las que estuvimos haciendo en la clase pasada. ¿Sí? Bueno, por supuesto, esto ya lo estuvimos viendo recién, pero uno podría tomar, digamos, la historia de Pangea desde que era un gran continente hasta que está separado como es en la actualidad, e ir ubicando
en qué parte de esa historia geológica cae cada una de estas cosas, ¿no? Fíjense, por ejemplo, los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, o sea, el mundo, el planeta, cuando se extinguen los dinosaurios tenía más o menos esta forma, ¿sí? Ya no era Pangea, ya estaba separado Pangea, pero todavía no tenía la ubicación que tienen hoy en día los continentes. Bueno, y así podemos seguir trabajando con este tipo de ejemplos. Bueno, ahora, la cosa de vuelta es que, ¿por qué le doy tanta importancia o por qué me detengo tanto en el tema del tiempo geológico? Porque cuando uno mira cuáles son las principales dificultades que existen para entender las cuestiones de geología, lo que se llaman los obstáculos que hay para el aprendizaje de la geología, se encuentra que hay varios. Yo acá tengo listados varios y este PowerPoint va a estar subido en el aula virtual, así que ustedes, en nuestra página, así que ustedes se lo pueden bajar y la idea es que lo lean, porque yo no voy a recorrer todas las diapositivas en la clase de hoy para que no se haga tan larga. Yo voy a ir a ver algunas cosas muy puntuales, pero ustedes tienen que mirar todas las diapositivas, léanlas, y esto aparte viene acompañado de un texto para que ustedes lean. Pero una de las cosas más importantes que tiene este tema es que los procesos geológicos en general se desarrollan a un ritmo muy lento, ¿sí? Los procesos geológicos se desarrollan a un ritmo muy, muy lento. Tan lento que hace que nosotros ni nos demos cuenta que están ocurriendo. Pero como tiene tanto tiempo la Tierra para desarrollar sus procesos, no le importa que sean lentos, porque cuando pasan millones y millones y millones de años, a la larga las cosas ocurren. O sea, por ejemplo, los continentes en la deriva continental se mueven más o menos a 1, 2, 3 centímetros por año, que no es nada. Para algo del tamaño de un continente que se mueva a 2 centímetros por año no es nada. Ahora, cuando pasan 200 millones de años, sí, ese continente, ahora estamos a 5.000 kilómetros de distancia de África, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un movimiento que nos es completamente imperceptible, cuando pasa suficiente tiempo, como el tiempo en la Tierra es muy largo, pueden ocurrir cosas muy grandes. Lo mismo pasa con la formación de las montañas y eso. Las montañas, por ejemplo, los Andes se están formando todavía. Es una cordillera que todavía se está levantando, ¿sí? Se levantan un par de milímetros por año. O sea, cada año que pasa, los Andes son un par de milímetros más altos. Por supuesto, un par de milímetros es imperceptible, pero de vuelta, cuando uno deja que pasen millones de años, esa montaña resulta que creció un montón de metros, ¿sí? Por supuesto, en el caso de las montañas están los procesos que hacen que crezca, que ahora vamos a ver cuáles son, y que son los procesos orogénicos, y entran en competencia con los procesos erosivos, ¿no? El viento y el agua que van erosionando la montaña y la van desgastando. Entonces hay fuerzas orogénicas que tienden a que las montañas se levanten y procesos erosivos que las van recortando de alguna manera. No es que una montaña crece infinitamente, por supuesto, ¿sí? Pero bueno, entonces, es muy importante el tema de abordar la cuestión de los obstáculos. O sea, o dicho de otra manera, como hay obstáculos muy fuertes para entender los temas geológicos, es importante abordar el tema de la escala temporal, que es uno de esos grandes obstáculos. Como les decía, ustedes después tienen que leer esto, acá está explicado de qué se trata cada uno de los obstáculos, y esto se complementa con el texto. Yo me lo voy a saltear un poquitito, ¿sí? Pero sí les quiero contar que el tema de la magnitud de la escala temporal geológica es uno de los obstáculos principales, ¿sí? Y entonces les voy a mostrar rápidamente un par de actividades como para que pensemos al respecto. Fíjense, acá les muestro algunos procesos, ¿sí? Y uno podría preguntarse, y esto en realidad, si fuera la clase, serían cosas que ustedes estarían haciendo, yo las voy a hacer medio rápido y se las voy a contar simplemente. Fíjense, ¿cada cuánto tiempo habrán sido, bien, esto obviamente es un fotomontaje, son 4 fotos distintas que están montadas sobre una misma imagen, lo mismo acá y lo mismo acá. ¿Cada cuánto tiempo habrán sido sacadas estas 4 fotos? O estas 4 son tiempos distintos, ¿no? Estas 4 fotos de acá. ¿Cada cuánto tiempo habrán sido sacadas? ¿Sí? Seguramente, no sé, estas del pajarito moviéndose, seguramente han sido sacadas muy rápido, ¿sí? El del basquetbolista por ahí, desde que empezó a saltar hasta que terminó de saltar, pasó un segundo, no mucho más que eso. Así que esto significa que son 4 fotos sacadas a lo largo de un único segundo, ¿sí? Ahora, yo les pregunto, ¿qué se imaginan que pasará? ¿Qué hubiera pasado si esto supongamos que lo sacamos con una cámara automática, ¿no? Que le dijimos, saca 4 fotos cada, no sé, acá, por ejemplo, sacame 4 fotos en un segundo, o sea, saca una foto cada un cuarto de segundo,
¿sí? O en este, que debe ser más rápido todavía, le decimos acá 4 fotos, una foto cada una décima de segundo. O este de acá le decimos acá una foto, yo la verdad que no sé cuánto tarda una flor en abrirse así, pero podríamos decirle, no sé, saca una foto cada mediodía, entonces a lo largo de 2 días veo el proceso de apertura de la flor, supongo, por ejemplo, ¿sí? Pero entonces supongamos acá que le dijimos saca 4 fotos cada una décima de segundo, o acá que le dijimos saca 4 fotos, cada una de ellas cada un cuarto de segundo. Bien. Ahora, supongamos que cuando estamos programando la cámara nos confundimos y le ponemos un tiempo distinto. Acá teníamos que ponerle una décima de segundo, pero en lugar de ponerle que saque las fotos, que saque 4 fotos cada una décima de segundo, le ponemos que saque 4 fotos cada un segundo cada una. La saca la primera foto, saca esta de acá, tarda un segundo y recién ahí saca la segunda. Tarda otro segundo y recién ahí saca la tercera. Y tarda otro segundo y recién ahí saca la cuarta. ¿Les parece que vamos a haber podido ver este proceso? No, ¿verdad? O sea, una vez que para cuando saqué la segunda foto, el pajarito ya vino hasta acá, ya se fue. En un segundo el bicho este hizo todo este camino, ya ni lo vi. Lo mismo con el basquetbolista. Si yo digo que estas 4 fotos están sacadas a lo largo de un segundo, y yo saco una foto ahora y otra foto un segundo más tarde, tengo una primera foto cuando está acá, y cuando saco la segunda foto, el tipo ya está terminando de saltar. Ya está empezando a caer. Y cuando saco la siguiente foto, ya se fue directamente de la imagen, ¿no? Lo mismo acá. Ahora al revés. ¿Qué pasa si en lugar de sacar así las fotos muy espaciadas, me hubiera de vuelta cuando programo la cámara, me apuro demasiado y le digo, por ejemplo, por ahí acá es más fácil de ver, en lugar de decir que saque una foto cada 12 horas, que me permitiría ver todo este proceso, le digo, sacame 4 fotos y que cada foto sea cada un segundo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Saca la primera foto, veo esto. Un segundo más tarde saca otra foto. ¿Voy a ver esto? No, todavía voy a estar viendo esto. Un segundo más tarde saca otra foto, veo esto, y un segundo más tarde saca otra foto y veo esto. Y ahí se acabó. Sacó 4 fotos y lo único que vi es esto. ¿Por qué? Porque saqué muy rápido. Fíjense, a ver si empezamos a entender un poco a dónde quiero ir con todo esto. Para que yo pueda ver el proceso, tengo que mirar ese proceso en una escala de tiempo que sea razonable. Si la miro demasiado lento, me lo pierdo. O sea, saco la primera foto y para cuando miro la segunda ya me perdí el proceso. Y si lo saco demasiado rápido, para cuando saco la segunda foto todavía no pasó nada. Entonces, tanto si lo miro demasiado lento como si lo miro demasiado rápido, me pierdo el proceso. Para ver los procesos, los tengo que mirar, digamos, en el tiempo correcto. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros como seres humanos no podemos elegir en qué tiempo vemos las cosas. Una cosa es el truquito que podemos hacer con la cámara de fotos, pero otra cosa es nosotros y nuestro cerebro, que es donde se construyen nuestras ideas. Nosotros vemos en el tiempo en el que vivimos nosotros, o sea, vemos en lo que llaman nuestro tiempo característico, el tiempo característico de los seres humanos. Y entonces, aquellos procesos que se producen muy rápido, para nosotros prácticamente no los vemos. Mientras que aquellos procesos que se producen muy lento, nosotros tampoco los vemos. Entonces, eso tiene como efecto que, como los procesos en la Tierra se producen muy lentos, el movimiento de los continentes, el nacimiento de las montañas, ese tipo de cosas se producen muy lento respecto de nuestro propio marco temporal, eso hace que en la práctica terminémoslo, muchas veces ni nos damos cuenta que están ocurriendo. Acá hay más ejemplos, básicamente de lo mismo, no importa, de vuelta este PowerPoint les queda subido, así que después lo pueden mirar con más detalle. ¿Sí? Entonces, fíjense, ¿qué pasa cuando miramos un fenómeno parados en una escala temporal que no es la propia del proceso? ¿Sí? ¿Qué es lo que dijimos recién? ¿Qué pasa cuando lo miramos muy rápido? ¿Qué pasa cuando lo miramos muy lento? Estas son cosas que ustedes tienen también para trabajar con sus alumnos. ¿Sí? O sea que, ¿qué pasa con la percepción de los cambios? Esto es lo que me importa. ¿Qué pasa con la percepción de los cambios cuando estamos mirando los procesos en una escala temporal muy distinta a la que le corresponde? ¿Nos damos cuenta de llegamos a visualizar ese proceso? Fíjense, acá no sé si se nota muy bien, pero esto ¿cómo se llaman? Son los fotogramas de una película que muestran a no sé si se llega a notar, pero es un golfista, ¿no? Que está por tirar un golpe, un drive. Fíjense que hay muchas fotos, por ejemplo, un fotograma, una película típicamente saca 25, o sea, si es para televisión, saca unos 24 o 25 fotogramas por segundo,
Si es para cine, saca unos 30 y pico, 35, 36 fotogramas por segundo. Fíjense que hay algunos pares de fotogramas en donde lo que está en esta foto y lo que está en esta foto es tan parecido que casi no le vemos diferencia. Mientras que hay otros fotogramas, por ejemplo este y este de acá, en donde sí se nota una diferencia. ¿Sí? ¿Eso a qué se deberá? ¿Qué se imaginan? ¿Sí? Todos los fotogramas todas las fotos están sacadas siempre al mismo ritmo, ¿no? Porque la cámara que filma siempre al mismo ritmo. Entonces, seguramente, de vuelta acá, esto lo ideal sería que ustedes se dedicaran un ratito a discutirlo y a pensarlo, porque yo ya les develo un poco la cosa, pero seguro acá lo que está sucediendo es que en los lugares en donde entre un fotograma y otro hay poca diferencia, debe ser que este hombre se está moviendo lentamente. Mientras que en los lugares donde hay mucha diferencia, debe ser que acá se está moviendo rápidamente, ¿no? O sea, dado un cierto tiempo en el que yo estoy mirando el proceso, en este caso la cámara de filmación fija cuál es el tiempo en el que estoy mirando el proceso, yo voy a notar diferencia entre un paso y el siguiente, o no voy a notar diferencia, voy a notar o no voy a notar diferencia, en función de si ese proceso está ocurriendo rápidamente o si está ocurriendo lentamente. ¿Sí? Y a eso se lo suele llamar tiempo característico. O sea, el tiempo característico es el tiempo que caracteriza la ocurrencia de los cambios. ¿Sí? A eso se lo llama tiempo característico. Y si ustedes van después al diseño curricular, van a ver que el diseño curricular habla en general de una serie de magnitudes características. Lo que llaman longitudes características, tiempos característicos, ¿sí? Usa distancias características, ¿sí? En el caso de la longitud característica será el tamaño, la longitud que caracteriza un objeto o un proceso. En el caso del tiempo característico es el tiempo que caracteriza la ocurrencia de los cambios en ese proceso que estamos mirando. ¿Sí? Bueno, acá tenemos una pequeña cita que se las dejo para que la lean. ¿Sí? Si tu vida durar un segundo y la dedicas a observar un reloj de aguja, ¿sí? Sin segundero, que tenga solo las horas y los minutos. Si toda tu vida dura un segundo, vos no vas a ver que se mueven las agujas del reloj, porque te moriste antes de ver que se muevan las agujas del reloj. Sin embargo, es más, dicen, podría haber 30 generaciones de personas que viven un segundo mirando ese reloj y no notarían ningún cambio. ¿Sí? Porque 30 generaciones estarían mirando menos de 30 segundos de la vida de ese reloj, y si el reloj no tiene segundero, en ese tiempo la aguja de los minutos apenas si se movió un poquitito. Entonces, estas 30 generaciones no llegarían a observar cambios en el reloj. Sin embargo, nosotros sabemos que el reloj está funcionando y que marca correctamente las horas y los minutos. ¿Sí? Son como pequeñas cosas para ilustrar esto de que si yo miro algo en un tiempo que no es el correcto, no me voy a dar cuenta que está ocurriendo. ¿Sí? Y acá, bueno, de ahí viene un poco la idea esta de la formación de las montañas, el movimiento de los continentes. Esto ya lo hicimos recién. Estas son algunas representaciones del tiempo geológico que en este momento no me preocupan demasiado. Sí les quiero llamar la atención sobre una cosa, ya que la tengo acá. Tengan cuidado cuando utilicen imágenes sacadas de los manuales. No es que estén mal, pero hay que prestar atención a una cosa. Fíjense lo que ocurre acá. ¿Se acuerdan lo que hicimos hoy, no? El Cenozoico es la época más reciente, de 65 millones de años hasta la actualidad. El Mesozoico, el Paleozoico y el Precámbrico es todo lo que está antes del Paleozoico. Fíjense que una cosa que sucede muchas veces es, claro, como la información más interesante ocurre en el periodo más reciente, los cuadros suelen representar, fíjense que le están asignando casi el mismo tamaño, prácticamente, a todos los periodos. Nosotros vimos hace un rato que el precámbrico es 9 veces más grande que la suma de estos tres, por ejemplo, ¿no? Y que el cenozoico es más chico que el mesozoico, y que todo esto es más chico que el paleozoico. Entonces, ojo, porque una cosa que sucede con este tipo de gráficos es que la gente se queda con la idea de que todo esto, que esto que está acá es el grueso de la historia de la Tierra, y la verdad que no, esto que está acá es solo una fracción bastante pequeña, es la 10ª parte de la historia de la Tierra. El grueso de la historia de la Tierra está acá, pero este gráfico no lo muestra porque dibuja muy chiquitito el precámbrico. Es un detalle como para tener en cuenta. Esto me lo salteo, no importa, es un gráfico más. Acá no importa, son distintas formas de representar la historia de la Tierra. Esto es lo que vimos hace un rato, con nombres un poquito más técnicos simplemente. Pero ven, fíjense, acá de 0 a 65
está el Cenozoico, acá de 65 a 245 el Mesozoico, nosotros le pusimos 250 para redondear, acá del 250 al 540 está el Paleozoico. A todo eso se lo suele conocer como el Fanerozoico, no nos importa de vuelta, los nombres no me interesa que se lo sepan. Y todo lo que está por detrás de eso se lo conoce genéricamente como el Precámbrico. Y acá, de vuelta, porque hay mucha clasificación, les ponen nombres específicos, a nosotros no nos importa, todo esto colectivamente se lo conoce como el Precámbrico. De paso, ahora en la última diapositiva les hago un poquito de propaganda. Nada, yo formo parte en la facultad, yo codirijo el grupo de investigación en enseñanza de las ciencias de la Tierra, así que les dejo esto como dato porque nos pueden buscar en internet y en Facebook y ahí tenemos actividades, tenemos unidades didácticas y hacemos trabajo de investigación y convocamos a docentes que tengan ganas de trabajar en estos temas, así que están invitados a darse una vuelta por acá, ¿sí? Pueden googlear, si googlean directamente Didacterra o Grupo Didacterra, van a encontrar nuestra página. Y si nos ponen, o sea, en Google, y si ponen en Facebook Grupo Didacterra, también van a encontrar